Londres duerme bajo una niebla tenue, pero en Baker Street, la mente más brillante aún vigila los rastros que otros han pasado por alto. En esta historia no hay persecuciones ni gritos. Solo una esquina húmeda, un silencio prolongado y una verdad que aguarda su momento. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios, porque hay casos que terminan con estruendo y otros que se disuelven como humo en una alfombra antigua. Escucha con atención. La elegancia del crimen está por revelarse. Aquel martes de finales de septiembre descendía sobre Londres con la tibia resignación de una ciudad acostumbrada al gris. Desde nuestra ventana en Baker Street, el pavimento mojado brillaba con el reflejo inconstante de los faroles, y la lluvia, fina pero constante, parecía más una presencia que una condición atmosférica. Holmes, instalado en su sillón de respaldo alto, no se había movido en más de una hora. Su silueta recortada contra el resplandor del hogar apenas revelaba signos de actividad, salvo por un leve movimiento de los dedos que tamborileaban el brazo del sillón, acompasados a pensamientos que solo él conocía. Yo había dejado el periódico a un lado, pues incluso las noticias más sensacionalistas parecían deslucidas frente al silencio de Holmes, cuya mente, lo intuía, no descansaba. Sabía que su quietud no era inactividad sino latencia, y como en tantas otras ocasiones, la calma previa al caso estaba a punto de quebrarse. No por un telegrama, ni por un visitante anunciado, sino por algo mucho más abrupto. La puerta se abrió de golpe, sin previo anuncio, y un joven entró con paso tembloroso y una urgencia apenas disimulada. Estaba empapado de pies a cabeza. Su abrigo de lana oscura chorreaba, los mechones del cabello se le pegaban a la frente, y los zapatos, visiblemente encharcados, dejaban pequeñas huellas en el umbral como una firma involuntaria de ansiedad. «¿El señor Holmes?», balbuceó, jadeando levemente. Holmes ni siquiera alzó la mirada de la chimenea. «Lo tiene usted delante», respondí, levantándome. «Y este es el doctor Watson. ¿Se encuentra usted bien, señor?» «Lavington. Jasper Lavington», dijo, retirándose el sombrero con una mano temblorosa. «Vengo porque mi tío ha sido asesinado. Esta mañana. En su estudio». Un silencio helado siguió a su declaración. Yo le indiqué una silla junto al fuego, pero él no se sentó. Permanecía de pie, con los labios apretados y el abrigo todavía goteando, como si el acto de detenerse fuera imposible hasta que obtuviera una respuesta. No necesitábamos más para entender que algo grave, quizá irreparable, acababa de comenzar. El joven respiró hondo, como quien se lanza al agua sin saber su profundidad. Mi tío, el señor Horace Lavington, vivía solo en South Kensington. Esta mañana, uno de los criados lo encontró sin vida, desplomado sobre su escritorio. Dicen que no hay señales de violencia. Pero yo... Se interrumpió. Yo estuve allí anoche. Discutimos. Holmes no se movió, pero su silencio había cambiado de temperatura. No era indiferencia, sino observación. ¿Discutieron?, repetí suavemente. Sí, por asuntos de dinero. Mi madre era hermana de Horace, y él me había prometido una ayuda para mis estudios en Viena. Luego se echó atrás. Me dijo cosas terribles, y yo también a él. Me marché furioso. El joven al fin se sentó, hundiendo el rostro en las manos. «Ahora todos pensarán que fui yo», dijo con voz ronca. «Pero no lo hice. No lo hice. Solo quiero saber qué pasó realmente. Si usted no me ayuda, señor Holmes, nadie lo hará». Y por primera vez en muchos meses vi a Holmes cerrar los ojos. Lo hacía no para descansar, sino para pensar más rápido. Durante varios segundos no hubo respuesta. Holmes se mantenía inmóvil,
su mirada fija en las brasas. Yo, conocedor de sus métodos, no lo interrumpí. Jasper parecía no comprender esa quietud, como si hubiese arrojado su alma al fuego y no recibiera más que un susurro a cambio. Finalmente, Holmes habló, y lo hizo sin girarse. ¿Cuántos escalones hay desde la entrada hasta el estudio de su tío? ¿Escalones?, preguntó Jasper, sorprendido. 9 o 10. Nunca los he contado. ¿Y la alfombra que cubre el suelo del estudio? ¿La alfombra? Es una pieza grande. Persa, creo, muy antigua. Holmes se incorporó, por fin, despacio. ¿Y estaba como siempre? Jasper parpadeó. Bueno, sí, aunque... Hizo una pausa breve. Recuerdo que al entrar tropecé ligeramente. Una de las esquinas parecía estar mojada, como si alguien hubiera derramado agua o la hubiera limpiado a toda prisa. Y allí, como si alguien hubiera accionado un resorte invisible, Holmes giró la cabeza con una lentitud milimétrica. Lo miró, ahora sí, con verdadero interés. ¿Una esquina mojada y... plegada?, repitió Holmes, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Sí. Lo noté al entrar. De hecho, fue lo primero que vi. Me pareció extraño. El resto del estudio estaba inmaculado, como siempre. Holmes dio un paso hacia él. No fue un movimiento brusco ni teatral, sino una traslación precisa de voluntad convertida en acción. Dr. Watson, si no tiene objeción, dijo con tono seco, sería conveniente que nos preparemos para una salida inmediata. Yo asentí, ya acostumbrado a ese tipo de transiciones fulminantes. ¿Vamos a la casa de su tío, señor Lavington? ¿Ahora? Ahora, dijo Holmes, antes de que la humedad en esa alfombra se evapore junto con las últimas migajas de verdad. Ya en el umbral, mientras yo me colocaba el abrigo, Holmes murmuró algo que solo yo pude oír. La verdad rara vez está en lo evidente, pero cuando se oculta, lo hace donde nadie la mira. Le lancé una mirada interrogativa, pero no añadió nada. No lo necesitaba. Yo sabía que para Holmes, una esquina húmeda no era una trivialidad doméstica, era un fragmento de estructura alterada, una fisura en el telón. ¿Cree que hay algo bajo esa alfombra?, le pregunté, mientras bajábamos juntos las escaleras. No lo sé aún, respondió con serenidad. Pero la alfombra está ahí, es decir, alguien quiso que la viéramos, o que no viéramos lo que hay debajo. Y en ese instante, supe que la investigación no empezaba con un cadáver, ni con un grito en la noche, ni con una carta codificada. Comenzaba con un pliegue, un silencio y una mancha inadvertida. Como tantas veces, la clave no era el crimen, sino lo que parecía no tener importancia alguna. Y eso, en el universo de Sherlock Holmes, era precisamente donde comenzaba el peligro. La casa de los Lavington, situada en una calle lateral de South Kensington, se alzaba con esa dignidad silenciosa que solo ciertas propiedades viejas conservan intacta. La fachada era sobria, adornada con una discreción que bordeaba la frialdad, como si incluso en su arquitectura se percibiera una aversión a la emoción desmedida. Cuando cruzamos el umbral, una criada nos condujo al estudio sin una palabra. Su rostro, desprovisto de expresión, parecía reflejar la atmósfera que envolvía la casa entera. El silencio no era solo físico. Se trataba de un silencio compuesto, denso, como si las paredes hubieran sido entrenadas para contener secretos, no ecos. A medida que subíamos por la estrecha escalera, noté que Holmes no decía nada. Sus pasos eran suaves, deliberados. Yo, en cambio, sentía cómo cada peldaño acumulaba tensión. Algo en aquel lugar, quizá su exacto orden, o la manera en que olía a cera antigua, sugería que el crimen no había irrumpido, sino que había sido cuidadosamente admitido. El estudio del señor Horace Lavington era una estancia austera pero cuidadosamente dispuesta. El escritorio, de madera oscura y pulida,
Dominaba el centro de la habitación, orientado hacia una ventana alta que filtraba una luz opaca. Y allí, detrás del escritorio, el cuerpo. No se apreciaban signos de lucha. El rostro, apenas visible bajo una sombra proyectada por la cornisa, no mostraba rastro de agonía, solo una serenidad que resultaba perturbadora por lo fuera de lugar. Estaba inclinado hacia un lado, como si hubiese caído dormido escribiendo, aunque la pluma descansaba a varios centímetros de su mano, y ningún papel parecía haber sido dejado a medio terminar. Me incliné con precaución para observarlo mejor. La piel tenía el tono cerúleo de una muerte reciente, pero el cuerpo no mostraba hematomas ni señales de convulsión. En otro contexto, habría supuesto un fallecimiento natural. Pero en aquella casa, y bajo aquella quietud construida, lo natural era precisamente lo más sospechoso. Mientras yo tomaba notas mentales de la disposición general de la escena, Holmes se detuvo al borde de la alfombra que cubría casi toda la superficie del suelo. Se agachó con lentitud, rozó la lana con 2 dedos y luego, sin mirar a nadie, pronunció apenas un susurro. «Alguien ha estado aquí después». Me acerqué. La alfombra, de motivos florales persas, presentaba un leve desplazamiento respecto al zócalo que la contenía. Apenas unos centímetros, pero suficientes para quien presta atención. Holmes pasó la mano por una de las esquinas y la levantó apenas. La humedad aún persistía. «¿Recuerda lo que dijo el joven Lavington?», murmuró. La esquina mojada. Lo que llamó mi atención fue el esmero del lavado. La mancha había sido cuidadosamente contenida a un área específica, como si no se tratara de limpiar el suelo, sino de borrar una firma. Holmes olió los dedos tras tocar la zona. Apenas una expresión, pero suficiente para saber que algo, posiblemente jabón o alcohol, había sido empleado. No limpió quien quiso ocultar, limpió quien sabía que debía desaparecer, dijo, y volvió a ponerse de pie. A la izquierda del escritorio, una vitrina de cristal contenía una serie de pequeños frascos y objetos de metal. Una colección de relojes antiguos, al parecer. Holmes se acercó, ladeó ligeramente la cabeza y fijó la vista en la cerradura. «¿Nota algo, Watson?». Me incliné. A simple vista, parecía cerrada con llave, pero un fino rastro de polvo dorado marcaba el contorno de la cerradura, como si alguien, con manos apresuradas y torpes, hubiese introducido algo sin tener tiempo de limpiarlo. Holmes extrajo un pañuelo y recogió una pequeña muestra. La observó bajo la luz de la ventana con el rostro completamente inmóvil. «Brunton habría llamado a esto un error de imprenta», murmuró, haciendo referencia a un antiguo caso de prensa contaminada. Luego se giró hacia mí. «¿Ve ese reloj en la tercera balda? Su esfera está girada 5 grados respecto al resto. Pero no es el reloj lo importante. Es el espacio que dejó otro objeto que ya no está». Comprendí entonces que la vitrina no había sido abierta por codicia, sino por urgencia. Holmes volvió al cuerpo y, con el mismo cuidado que un médico forense, examinó la muñeca derecha del difunto. Lo vi fruncir el ceño levemente. «Aquí hay algo que no esperaba», dijo, girando la mano con lentitud. En la piel, justo donde se llevaría un brazalete o una pulsera, había una leve marca circular. No era una herida ni una quemadura, sino una abrasión superficial, como si una cuerda fina o una cinta apretada hubiera sido retirada recientemente. La zona mostraba una leve decoloración, como si hubiera estado cubierta por un objeto durante horas y luego expuesta súbitamente. «No es propio de un caballero como el señor Lavington portar un adorno de este tipo», comentó Holmes. «Ni hay señales de relojes de pulsera en su estilo habitual». Me incliné también. La piel alrededor estaba intacta, pero la marca sugería una sujeción, algo que había estado fijo y había sido removido tras su muerte. «O antes de ella», añadió Holmes, como si me hubiera leído el pensamiento.
Apenas habíamos terminado de inspeccionar el cuerpo cuando un agente de policía, visiblemente incómodo ante nuestra presencia, se acercó al inspector presente y le entregó un pequeño objeto envuelto en tela. Lo hemos encontrado en el bolsillo interior del abrigo del joven Lavington, señor, durante la revisión en la comisaría. Holmes extendió la mano. El inspector dudó por un instante, pero finalmente accedió. Era un frasco pequeño, de vidrio oscuro y tapón metálico, sin etiqueta. Holmes lo olió con precaución. Almendra amarga. Ácido prúsico, con toda probabilidad, dijo, más para sí mismo que para los demás. ¿Lo reconoce, doctor Watson?, preguntó. En efecto, veneno de acción rápida. Potente incluso en dosis mínimas. El hallazgo parecía cerrar el círculo. Discusión, amenaza, muerte, veneno en el bolsillo del sobrino. Sin embargo, Holmes no mostraba satisfacción. Lo observé. Su ceño no se relajaba, y sus ojos no brillaban con la intensidad del descubrimiento. Al contrario, parecía, si cabe, más en silencio que antes. Lo conocía lo suficiente como para distinguir entre la indiferencia y la contención. Tras la entrega del frasco, Holmes se había retirado unos pasos, colocándose cerca de la ventana, y desde allí observaba el escritorio como si esperara que éste le devolviera la mirada. No tomó notas, no hizo preguntas, no refutó la versión policial. Simplemente permaneció en silencio. Pero era un silencio elocuente, lleno de cálculo, de esas pausas donde la lógica madura lentamente antes de germinar. Yo no lo interrumpí. Sabía que cualquier palabra dicha antes de tiempo podía desviar el curso de su pensamiento. En su rostro no había alarma, ni duda, pero tampoco conformidad. Era el rostro del escepticismo, esa expresión quieta con la que Holmes desmontaba verdades que otros consideraban incuestionables. Solo cuando todos los demás parecían convencidos, supe que él no lo estaba. Y ese desacuerdo mudo era, en el universo de Sherlock Holmes, el preludio de una revelación que aún no se dejaba ver. Hay algo profundamente inquietante en el modo en que Holmes contempla el mundo cuando se arrodilla en silencio. No es solo que su atención se vuelva quirúrgica, sino que parece habitar otra dimensión, una donde los detalles hablan, los objetos susurran, y la realidad se reconstruye hilo por hilo. Esa mañana, lo vi adoptar esa posición frente a la alfombra persa del estudio de Horace Lavington, como si lo demás, el cuerpo, la vitrina, incluso los testigos, hubiesen pasado a un segundo plano. No dijo palabra. Se inclinó con una lentitud calculada y posó los dedos sobre la superficie tejida con la misma delicadeza con que uno tocaría la piel de un enfermo. Yo me mantuve detrás, sin interrumpir. Sabía que cualquier intervención mía sería prematura. Lo observé recorrer la trama con los ojos, sin pestañear, y con la expresión imperturbable de quien ya sospecha que la respuesta no está en lo que se muestra, sino en lo que apenas se altera. Fue entonces cuando noté que su lupa había salido del bolsillo interior, y su respiración, aunque leve, se volvió más sostenida. ¿Qué ve, Holmes?, pregunté al fin, no por impaciencia, sino por necesidad de situarme en su lógica. Él no respondió de inmediato. Siguió examinando la alfombra como quien escucha una historia mal contada. Sus ojos se detuvieron en un fragmento del diseño, casi en el centro, una flor de 6 pétalos rodeada por una guirnalda carmesí. A simple vista, nada desentonaba. Pero entonces Holmes alzó la lupa y murmuró con tono monocorde: «Esta no pertenece aquí». Me acerqué. Solo tras una observación detenida advertí que los hilos de esa flor eran ligeramente más gruesos, más tensos, y el color, aunque similar, tenía una frescura que traicionaba su novedad. Era una restauración, sí, pero no una ejecutada por necesidad estética. No había desgaste natural, ni rotura. La intervención era selectiva y reciente. Un tapiz antiguo no se remienda sin causa, continuó Holmes.
y menos aún se sustituye un motivo central sin alterar el equilibrio del conjunto. Esto fue rehecho no para embellecer, sino para esconder. Y aunque no lo dijo, comprendí de inmediato. Lo importante no era la flor rehecha, sino lo que estuvo debajo de ella. Holmes, como quien retira la capa superior de un recuerdo doloroso, deslizó una pinza entre los hilos modificados del tapiz y extrajo algo que a simple vista habría pasado desapercibido. Lo sostuvo unos segundos bajo la luz. Era una hebra de cabello. Larga, fina y de un tono rubio ceniza que contrastaba con la oscuridad contenida de la habitación. ¿Alguno de los habitantes de la casa presenta esta pigmentación?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular, pero esperando que yo respondiera. Negué con la cabeza. La doncella, morena. El joven Lavington, castaño. El propio Horace, canoso. Nadie con ese tono. Holmes asintió, como quien confirma una sospecha antigua. Guardó la hebra en un pequeño sobre y lo cerró con la pulcritud de un archivista. No hay crimen sin presencia, murmuró. Y toda presencia deja rastro, incluso cuando no desea ser recordada. Había en su voz una especie de respeto, no por la persona a la que pertenecía el cabello, sino por el hecho mismo de que ese fragmento de identidad hubiese sobrevivido entre los nudos del engaño. Yo sentí, en ese instante, que el caso había adquirido una nueva profundidad. No era ya solo un crimen, era una historia tejida con omisiones. Holmes se levantó, alisando con cuidado el borde del tapiz, y caminó lentamente alrededor de la habitación, con las manos cruzadas a la espalda. No hablaba. Yo aguardaba, sabiendo que sus pensamientos se encontraban en plena ebullición, aún sin orden final, pero encauzados. Imagine, Watson, dijo por fin, que desea cometer un crimen sin dejar rastros visibles. No puede alterar las paredes, no puede mover los muebles. Pero hay una superficie que, por costumbre, todos ignoramos: el suelo. Me sobresaltó la exactitud de su razonamiento. Mientras hablaba, Holmes se detenía en puntos específicos del perímetro de la alfombra, como si midiera distancias invisibles. Una alfombra antigua ofrece dos ventajas: absorbe lo que cae y disimula lo que se oculta. Si se desea limpiar una mancha, basta con sustituir parte de su diseño. Si se quiere esconder algo, se cose. Y si se quiere engañar, se deja la alfombra intacta. Calló por un momento. Luego añadió: pero esta alfombra fue modificada, no para ocultar el crimen, sino para modificar la escena. La diferencia es fundamental. Aquí, Watson, no se trata de borrar, se trata de reescribir. Y con esa frase, el estudio entero pareció cambiar de forma ante mis ojos, como si ya no estuviésemos en la escena del crimen, sino en el escenario de una representación cuidadosamente ensayada. Holmes se detuvo junto al escritorio, de espaldas a mí, absorto en un silencio que no era vacío, sino densamente lógico. Observaba no solo con los ojos, sino con la mente. Reconstruía trayectorias, pesos, intenciones. Yo lo conocía lo bastante para saber que, en su interior, se desarrollaba una secuencia de eventos, cada uno encajando en el siguiente con la precisión de un mecanismo de relojería invisible. Watson, dijo finalmente, sin girarse, ¿recuerda usted lo que falta en esta habitación? Hice un repaso mental rápido. Nada parecía fuera de lugar, salvo la irregularidad en la vitrina, el reloj desplazado, la restauración de la alfombra. Pero no respondí. Era más útil escuchar. No se trata de lo que fue añadido, sino de lo que fue removido, continuó. Y removido con tal cuidado que no hay huella visible de su ausencia, salvo en la intención de quien se tomó tantas molestias. Luego se inclinó, no para levantar la alfombra,
sino para presionar suavemente los bordes de una de sus esquinas. Su expresión se volvió más grave. Este tapiz, Watson, no solo fue modificado, fue usado para envolver, transportar o esconder algo que no debía ser visto a plena luz. No es solo una alfombra, es un envoltorio del crimen. Fue entonces cuando Holmes, de pie nuevamente, se desplazó hasta el centro de la habitación. Allí, giró sobre sus talones y extendió el brazo, señalando la superficie del tapiz con un gesto lento. «Fíjese bien en el patrón», dijo. «¿Qué le sugiere?» Me incliné. Era un entramado complejo de guirnaldas, figuras florales y remolinos orientales. Riqueza cromática. Simetría engañosa. Lo estudié sin comprender qué buscaba Holmes exactamente. La disposición del diseño, continuó, tiene una cualidad hipnótica. Es difícil fijar la vista en un solo punto. Cada curva conduce a otra, y el ojo se pierde. ¿Lo ve? Asentí, y entonces entendí. La alfombra no solo ocultaba, confundía. Si uno derrama una sustancia, sangre, por ejemplo, sobre este tipo de fondo, su forma se desdibuja. Las líneas del diseño absorben y distorsionan la mancha. Lo que debería sobresalir se disuelve en lo decorativo. Se agachó una vez más. «Observe aquí», dijo, rozando un área de tonos más oscuros. Esta zona ha sido cepillada, no lavada, sino frotada hasta perder el contraste. Y sin embargo, bajo la luz, aún persiste una leve sombra. No fue limpiada del todo, porque no podía serlo sin levantar sospechas. No sé si fue la forma en que Holmes pronunció aquella última frase o el eco que dejó en mí, pero algo cambió en mi percepción de la habitación. Hasta entonces, había considerado la alfombra como parte del mobiliario, un adorno costoso sobre el que, incidentalmente, ocurrió un crimen. Pero en ese instante, y lo sentí con una claridad que me hizo estremecer, comprendí que no era así. La alfombra no era un elemento secundario, no era el telón de fondo, sino la superficie activa sobre la que se representó todo el acto. Era el lugar, el medio y el instrumento. No había sido testigo pasivo, había sido usada, manipulada, puesta en escena. Y como tal, hablaba, pero no en palabras, sino en irregularidades. Holmes se mantenía en silencio. Había terminado de demostrar lo necesario. El resto, la interpretación emocional, el asombro moral, me correspondía a mí. Miré la flor rehecha, el pliegue, la sombra apenas visible, y me pregunté cuántos crímenes habrían pasado desapercibidos en la historia por haberse cometido sobre superficies que nadie se atrevió a mirar dos veces. En ese instante, supe que no estábamos simplemente investigando un asesinato. Estábamos leyendo un texto invisible, escrito con hilo, humedad y silencio. La joven que se presentó ante nosotros respondía al nombre de Nora Fielding y ejercía como doncella en la residencia de los Lavington desde hacía 4 años, según nos fue informado. A simple vista, su aspecto no llamaba la atención. Vestía con recato, hablaba con moderación y parecía acostumbrada al decoro impuesto por la casa donde servía. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral del salón, percibí en ella una tensión apenas disimulada, una vibración muda que no provenía del temor, sino del exceso de cautela. Su modo de sentarse, de sujetarse las manos, de mirar sin mirar, revelaba que estaba al tanto de más de lo que decía. No era el nerviosismo que se agita frente al policía o al extraño. Era el tipo de reserva que se cultiva en quienes han aprendido a convivir con algo que no debe ser dicho. Holmes, como era de esperar, no la miraba directamente, pero yo sabía que no se perdía un solo matiz de su comportamiento. Había en aquella joven una sombra interna, un pliegue de alma que sugería más lealtad que culpa. Y eso, en una casa donde la muerte se había presentado sin anunciarse, era en sí mismo un dato inquietante.
La entrevista había comenzado con cortesía. Holmes formulaba preguntas suaves, casi anodinas, y yo tomaba algunas notas al margen, más por mantener la compostura que por necesidad real. Fue entonces, en medio de un comentario trivial sobre la rutina doméstica, cuando Nora mencionó algo que pareció surgirle sin intención. Vi a una mujer rubia esa mañana. No sé cómo entró. Quizás una visita. Holmes no reaccionó, pero yo sentí que el aire del salón se volvía más denso. Le pedí que fuera más precisa. ¿Dónde la vio? ¿A qué hora? ¿Podría describirla? Nora bajó la mirada. Quizá me equivoqué, dijo, casi en susurro. No estoy segura. Había mucha confusión. ¿La vio usted antes de que se descubriera el cuerpo? No. Tal vez fue un sueño. A veces creo cosas que no ocurrieron. Aquello no era una retractación, era una negación nacida del miedo. Su tono no cambiaba, pero sus manos, apretadas sobre el regazo, revelaban tensión creciente. Comprendí, con una certeza helada, que la figura de esa mujer rubia no era imaginaria. Había estado allí. Y el hecho de que Nora ya no se atreviera a nombrarla hablaba más que cualquier confesión explícita. Lo más fascinante de observar a Holmes en momentos como aquel era su capacidad de fingir distracción mientras estudiaba con una precisión casi cruel. Se inclinó hacia la mesa, cogió uno de los sobres con muestras recogidas en el estudio de Lavington y comenzó a desplegarlo lentamente, como si lo demás, incluida la joven sentada a pocos pasos, careciera de relevancia inmediata. Pero yo lo conocía. Sabía que en realidad no estaba observando el papel, sino los movimientos involuntarios de Nora. Cómo cambiaba el cruce de piernas, el temblor sutil en su labio inferior, el leve parpadeo cuando se mencionaba la mañana del crimen. Holmes, en su mutismo aparente, tensaba el silencio con una cuerda invisible. Y como una nota disonante en medio de una melodía contenida, el nerviosismo de la doncella se volvía cada vez más evidente. Él no necesitaba acusarla, bastaba con dejar que el vacío hablara, porque cuando alguien tiene miedo de decir lo que vio, también termina revelando lo que calla. Nora no era culpable, pero estaba atrapada entre la verdad y una lealtad que, por razones aún oscuras, no estaba dispuesta a traicionar. Fue en ese preciso momento de aparente calma cuando advertí un patrón revelador. Mientras Holmes hojeaba con indiferencia sus notas, Nora desviaba la vista hacia un punto fijo, una y otra vez. Era un movimiento apenas perceptible, pero reiterado. Sus ojos no iban hacia Holmes, ni hacia mí, ni hacia la puerta. Iban, con una insistencia reprimida, hacia un pequeño gabinete situado contra la pared oriental del salón. No preguntó por él. No hizo gesto alguno hacia su contenido. Y, sin embargo, cada vez que se mencionaba la casa, el estudio o la hora del crimen, sus pupilas buscaban ese lugar como quien consulta un reloj escondido. No había temor en su gesto, sino una mezcla de angustia y control. Como si dentro de aquel mueble descansara algo que no debía ser descubierto, pero que estaba peligrosamente cerca de serlo. Me levanté despacio, fingiendo estirar las piernas, y pasé junto al gabinete. No hice ademán de abrirlo, pero sentí, sin necesidad de mirar, cómo el cuerpo de Nora se tensaba ligeramente. Fue un instante breve, casi imperceptible, y sin embargo, comprendí que aquello que protegía no era un objeto, sino un recuerdo, o quizás una implicación que no le pertenecía del todo. Cuando la entrevista concluyó, Nora se levantó con lentitud, sin mirarnos directamente, y se retiró tras una breve inclinación de cabeza. El silencio que dejó tras de sí no era neutro, era como un vacío cargado de sentido. Holmes, aún sentado, no dijo nada durante varios minutos. Luego, con un suspiro apenas audible, pronunció una frase que, como muchas de las suyas, parecía destinada más a sí mismo que a mí. No teme ser descubierta. Teme por alguien más. No pregunté a quién se refería. Lo supe. No por deducción, sino por intuición moral.
Nora Fielding no ocultaba una acción propia, sino una ajena. Y su silencio no era una estrategia, sino una defensa. Había en ella algo más fuerte que el miedo al castigo, la necesidad de proteger a quien quizá no merecía ser protegido. Holmes se puso de pie, con esa elegancia contenida que siempre le acompañaba en los momentos de revelación. Caminó hasta el gabinete, lo observó un instante, pero no lo abrió. A veces, dijo, lo más elocuente no es lo que una persona dice, sino aquello que decide no señalar. Y yo entendí que el corazón del misterio latía aún fuera de nuestro alcance, envuelto no en engaños, sino en fidelidades tácitas. Esa tarde, al regresar a Baker Street, el pensamiento de Nora Fielding no abandonaba mi mente. Su expresión, su contención, su mirada al gabinete, todo apuntaba hacia una figura que aún no había sido nombrada. No un objeto, no un lugar, sino una presencia. Holmes, como era habitual, no habló durante el trayecto, pero una vez en casa, mientras colgábamos los abrigos, se volvió hacia mí con serenidad contenida. El caso no gira en torno a Jasper Lavington, ni al señor Horace, ni siquiera al objeto oculto, dijo. Gira alrededor de alguien que aún no ha aparecido. Alguien que Nora protege con una devoción que no puede explicarse por rango o afecto común. ¿Cree que es una mujer?, pregunté. Holmes asintió sin palabras. Luego, caminó hacia el escritorio y abrió su cuaderno de notas. Comenzó a escribir una lista. Nombres, relaciones, visitas no registradas. Yo leía de reojo, reconociendo entre los trazos un patrón que todavía escapaba a nuestra comprensión. Una figura estaba ausente del relato oficial, y, sin embargo, todas las omisiones, desde el cabello rubio hasta el gabinete, parecían gravitar en torno a ella. Y en ese momento supe, con una certeza que solo los silencios profundos pueden provocar, que el verdadero enigma no era quién había matado a Horace Lavington, sino quién había sido excluido deliberadamente de la historia. ¿Y por qué? El contenido del frasco hallado en el abrigo de Jasper Lavington fue sometido a análisis en un laboratorio que Holmes utilizaba para asuntos particularmente delicados. El informe, entregado en mano por el propio químico, despertó un interés inmediato en mi compañero. No tanto por la letalidad de la sustancia, lo cual era evidente desde el primer examen, sino por su origen. No se trataba de un veneno común en Europa. El compuesto, si bien basado en el ácido cianhídrico, contenía trazas de esencias utilizadas en mezclas orientales para uso ritual o medicinal, propias de los mercados de Constantinopla. Era el tipo de preparado que uno encontraría en pequeñas boticas escondidas entre los bazares, vendido por hombres que saben más de alquimia ancestral que de farmacología moderna. Holmes no se mostró sorprendido. Más bien parecía confirmar algo que llevaba días intuyendo. Me habló entonces de los venenos narrativos, aquellos que no se eligen solo por su eficacia, sino por el significado simbólico que portan. Este no era un veneno que matara en silencio. Era uno que contaba una historia. Y quien lo empleó no buscaba solo eliminar una vida, sino construir una ilusión de lejanía, de exotismo, de crimen sin huella inglesa. En las siguientes 24 horas, Holmes, a través de una cadena de contactos más propia de un diplomático que de un detective, logró rastrear el origen del frasco hasta una botica discreta en Fleet Street, frecuentada por viajeros y extranjeros de paso. El propietario, un hombre de acento indescifrable y gestos meticulosos, negó en un principio tener relación con la sustancia. Pero al mencionar Holmes cierto término turco, una palabra que yo no entendí pero que pareció desbloquear un recuerdo, el boticario accedió a revisar su libro de registros. Allí, entre nombres vagamente anotados y signos cifrados, apareció una entrada de hacía 5 semanas. Esencia número 14. Discreción solicitada. Entregada a Lady A.F.,
en sobresellado. Holmes no hizo comentario alguno en ese momento. Solo anotó el dato con tinta indeleble. Pero yo vi en sus ojos esa concentración intensa que precede a sus conclusiones más sombrías. El veneno no había sido un azar. Había sido adquirido con previsión. Y el nombre velado, esas iniciales marcadas con cálculo, abrían un nuevo sendero. No uno de impulsos, sino de intención. El nombre no era del todo desconocido para Holmes, aunque necesitó acudir a su hermano Mycroft para confirmar una intuición que ya rondaba su mente. El Club Diógenes, ese santuario de silencio e inteligencia concentrada, se convirtió en el escenario de una búsqueda singular, no de pruebas materiales, sino de rastros sociales. Mycroft, cuya influencia en ciertos círculos supera incluso la curiosidad de Scotland Yard, accedió a revisar un par de registros no oficiales y, tras una breve conversación en voz baja con un caballero de aspecto ministerial, nos proporcionó una pista. Lady Amelia Fairfax, dijo con voz neutra. Residencia breve en Londres, entrada no declarada, hospedaje bajo nombre alternativo en una casa alquilada en Belgravia. Ninguna aparición pública, ningún compromiso social, es decir, presencia sin presencia. Holmes asintió. Yo, en cambio, sentí un escalofrío que no provenía del clima. ¿Qué motivo tendría una mujer noble para ocultar su visita a la ciudad? Y, más aún, ¿por qué ese nombre resonaba como un eco familiar aunque nadie lo hubiera mencionado hasta ahora? Comenzamos a rastrear a Lady Amelia Fairfax en los relatos de quienes conocían la familia Lavington. No era una labor sencilla. La mención de su nombre provocaba silencios incómodos, desvíos temáticos o una vaga amnesia conveniente. Algunos afirmaban no recordarla. Otros, con menos éxito en el disimulo, murmuraban frases inconclusas. Sí, una prima lejana, hace años. Finalmente, una tía anciana de la rama materna de Jasper, a quien Holmes interrogó con una cortesía inquisitiva, dejó escapar una frase reveladora. Ella no volvió desde aquello en Marsella. Cuando Holmes pidió aclaración, la mujer se corrigió de inmediato, pero ya era tarde. Ningún miembro directo de la familia había mencionado a Amelia en nuestras entrevistas previas. Ninguna criada la reconocía, y sin embargo, una hebra rubia seguía sin dueño. El nombre de Amelia no había sido olvidado, había sido eliminado. Su ausencia era activa, no pasiva, como quien borra un pasaje de una carta por temor a que revele algo aún más comprometedor. Y así, cada silencio en torno a ella comenzaba a aparecer una confesión en negativo. En los archivos judiciales y en la memoria fragmentaria de los viejos periódicos de provincias, encontramos el esqueleto de una historia que se había querido enterrar. Lady Amelia Fairfax, hija menor de un noble venido a menos, había sido señalada años atrás en un escándalo relacionado con la modificación de un testamento en Arles, al sur de Francia. El documento final, sospechosamente redactado a su favor, fue anulado tras una impugnación por parte de una sobrina legítima del fallecido. No hubo condena formal, las pruebas eran tenues, el apellido pesaba, pero la vergüenza social fue suficiente para forzar su exilio voluntario. Se retiró del círculo familiar, cambió de residencia con frecuencia y, según algunos testimonios, vivió con ingresos inciertos provenientes de ciertos favores prestados a caballeros distinguidos. Para Holmes, esta parte del rompecabezas no requería demasiada reflexión. Una mujer acostumbrada a manipular documentos, habituada al anonimato y vinculada por sangre al difunto Horace Lavington. La pregunta que emergía no era si había tenido un motivo. Era por qué nadie parecía dispuesto a admitir que seguía existiendo. Recuerdo haber caminado aquella tarde por los márgenes del Támesis, en silencio junto a Holmes, intentando ordenar en mi mente el nuevo panorama que se abría ante nosotros. No era solo un crimen lo que investigábamos,
Era el desenlace de un tejido familiar deteriorado por los años, los silencios y las ambiciones heredadas. Holmes, con la mirada fija en el agua turbia del río, no hablaba. Pero su mente, lo sabía, iba 2 o 3 pasos por delante de los hechos. El veneno procedente de Constantinopla, adquirido bajo un nombre velado. La figura de Amelia Fairfax, cuidadosamente excluida del relato oficial. Su historial de manipulaciones testamentarias. La presencia de una hebra rubia y una alfombra modificada para ocultar algo más que una simple mancha. Y, por encima de todo, el testamento aún ausente. Ese documento que, según rumores, Horace había modificado días antes de morir. Comencé a preguntarme si la muerte de Horace no había sido provocada por odio, ni siquiera por venganza, sino por algo aún más crudo, el miedo a perder lo que ya se creía poseer. Porque cuando la sangre no basta para asegurar una herencia, la codicia encuentra sus propios métodos. Y alguien, en esta historia, había decidido que era preferible borrar a un hombre antes que arriesgarse a perder una casa, un apellido o el control sobre la verdad misma. Hay horas en Londres en que el ruido se apaga no por ausencia de vida, sino por una suerte de pacto tácito con el silencio. Fue en una de esas horas, pasadas las 11, cuando regresamos al número 17 de la Rue Lavington. La noche era densa, y las farolas proyectaban sombras más densas aún. Holmes no pronunció palabra en todo el trayecto. Su paso era firme, pero contenido, el de un hombre que no marcha hacia una escena, sino hacia una idea. Yo, a su lado, sentía el frío no tanto en la piel como en el pensamiento. Volver al lugar del crimen cuando todos duermen es una experiencia que exige algo más que valentía. Exige una disposición mental particular, una aceptación del silencio como método. La criada que nos abrió la puerta ni siquiera preguntó. Holmes, con un leve gesto, indicó el camino al estudio. Lo conocíamos ya de memoria. Al entrar, no encendimos el gas. Holmes colocó su maletín sobre la mesa y esperó unos segundos, como si escuchara una música lejana. El crimen, parecía decirme, no termina cuando cesa el movimiento. A veces, empieza en el silencio. Holmes extrajo de su maletín una pequeña lámpara de aceite y la encendió con calma ritual. La mecha, al cobrar vida, proyectó una luz tibia, irregular, que pareció dotar a la estancia de una respiración nueva. No la colocó sobre el escritorio, como sería de esperar, sino frente al espejo que coronaba su parte trasera. Yo lo observaba sin entender del todo su intención, aunque conocía bien su manera de inducir a los objetos a que revelaran lo que la mirada directa no capta. El espejo, Watson, dijo con voz apenas audible, no refleja solo lo que está, refleja también lo que estuvo. Me quedé en silencio. La lámpara, colocada con precisión frente al cristal, empezaba a revelar lo que la luz eléctrica tal vez habría velado. Irregularidades, huellas, líneas no uniformes. Holmes no se movía. Su rostro, iluminado de lado, mostraba una concentración absoluta, como si aguardara una respuesta. Y comprendí, no por deducción sino por intuición, que aquella noche no buscábamos ver más, sino ver mejor. No lo evidente, sino lo que se había ocultado mediante su proximidad a lo común. Fue en el ángulo superior izquierdo del espejo donde Holmes fijó finalmente su atención. La lámpara proyectaba una luz oblicua que revelaba, con cruda claridad, la superficie del marco, una capa de polvo fina, inalterada, salvo en un sector muy específico. Allí, la textura era distinta. Había un rectángulo, apenas perceptible, donde la suciedad había sido barrida de forma reciente, sin dejar más rastro que su propia ausencia. Holmes no lo tocó. Se limitó a inclinar la lámpara unos grados, y la diferencia se hizo más marcada. Donde el polvo debía continuar, la superficie era tersa. Alrededor, el polvo formaba una orla como una sombra sin cuerpo. ¿Lo ve, Watson?, dijo con la voz baja, casi reverente.
Este marco ha sido interrumpido. Me acerqué y lo confirmé por mí mismo. No había marcas de dedos, ni huellas evidentes, pero era innegable que algo había estado allí, sujeto al cristal, y luego retirado con el cuidado de quien desea borrar sin dejar destrucción. Era, si se me permite decirlo, una omisión pulcra, una forma de ausencia perfectamente diseñada. Holmes no sonreía, su rostro era grave, porque aquello que se quita sin romper suele ser lo más comprometedor. El marco del espejo, ahora iluminado como si fuera la escena de un crimen en miniatura, se convirtió en el centro de nuestra atención. Holmes permanecía inmóvil, pero yo sabía que su mente ya recorría un camino que para mí apenas se insinuaba. Lo que estuvo aquí, dijo al fin, no era decorativo, tampoco accidental. Era algo que el señor Lavington deseaba tener visible en todo momento. Algo que no se guarda en un cajón, sino que se mantiene al alcance de la vista. Un recordatorio, una amenaza o una prueba. Me quedé pensativo. ¿Una carta? ¿Una nota? Aventuré. Holmes asintió apenas. Quizá. Pero no una nota trivial, no una misiva familiar. Algo que alguien, al encontrar el cuerpo, supo que debía desaparecer antes de que llegara la policía, y lo hizo con calma, pero con la prisa suficiente como para no restaurar el polvo a su estado original. El razonamiento era, como siempre en Holmes, más filosófico que simplemente lógico. Detrás de cada acto había una voluntad, y la voluntad de borrar un objeto revelaba más que su contenido. Revelaba una intención tan clara como la tinta que faltaba. Me quedé contemplando el espejo como si esperara que dijera algo. Pero los objetos no hablan en voz alta. Lo hacen a través del vacío que dejan cuando se les despoja de sentido. Holmes seguía en silencio, como si la misma estancia estuviera confesando poco a poco sus secretos más íntimos. El crimen no está en el acto directo, murmuró al fin. Está en lo que se decide eliminar, en lo que no puede quedar a la vista, no porque sea escandaloso, sino porque es demasiado cierto. Sus palabras no iban dirigidas a mí, pero yo las acogí como un eco moral. Pensé entonces en cuántas veces, en la vida cotidiana, los hombres se esfuerzan por borrar rastros no de acciones, sino de pensamientos. En cómo la vergüenza no nace del crimen, sino de la verdad. Holmes se incorporó y giró levemente la lámpara, como si buscara otro ángulo, otra historia que revelar. Pero el espejo no dio más. Lo que falta, dijo con una convicción casi dolorosa, es más revelador que cualquier confesión. Y comprendí que, en esta investigación, no buscábamos culpables. Buscábamos lo que no se atrevió a ser nombrado. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez era distinto. No era la calma del pensamiento ni la pausa de la lógica. Era un silencio denso, cargado de algo que ni siquiera el espejo podía devolvernos. Holmes caminó lentamente hacia la ventana, como si el aire exterior pudiera enfriar el calor invisible que comenzaba a ascender entre las piezas del rompecabezas. Yo me quedé junto al marco del espejo, mirando el rectángulo de polvo barrido, esa herida muda que gritaba con una elocuencia inquietante. Hay verdades, dijo Holmes sin volver la cabeza, que no se ocultan por miedo a la justicia, sino por miedo al reconocimiento. No quieren ser descubiertas porque su sola existencia compromete a demasiadas almas. Era una reflexión que me estremeció, porque no hablaba solo del crimen, sino de la estructura moral de quienes lo rodeaban. No era un asesinato cualquiera, era un crimen con raíces, con nombres que aún no se habían pronunciado y con vínculos que aún no se habían deshecho. Holmes apagó la lámpara con un soplo breve. La oscuridad nos envolvió de nuevo. Pero ya no era la misma noche, porque algo, lo que no se había dicho, lo que no se debía ver, había comenzado a mostrar su contorno. Hay silencios que no anuncian descanso, sino acecho.
Esa mañana, mientras la niebla apenas se retiraba de Baker Street, Holmes recibió un sobre sin timbre ordinario ni remitente explícito. Venía lacrado con un sello turco que me resultaba familiar por mis años en el ejército, y fue entregado no por el cartero, sino por un mensajero de rostro impenetrable. Mycroft, quien rara vez interfería sin justificación precisa, había hecho interceptar la carta antes de que llegara a su destino. Holmes la sostuvo sin abrirla durante unos segundos, como si midiera su densidad con el pulso. Yo lo observaba en silencio, sabiendo que ese sobre no traía noticias, traía dirección. El nombre de Amelia Fairfax no aparecía en ningún lado, pero bastaba el perfume leve del papel y la forma sutil en que las esquinas estaban dobladas hacia adentro para que Holmes dijera simplemente: «Viene de Oriente, pero no busca llegar». No pregunté más, porque había algo en la manera en que lo dijo que excluía toda réplica. Y entonces la abrió. La caligrafía, en tinta desvaída, parecía la de una mujer educada en la vieja aristocracia, con esa inclinación que busca equilibrio más que estilo. Sin embargo, las palabras eran otra cosa. La carta hablaba de tejidos y de sangre, de pactos sellados sin tinta y de una alfombra mal tejida cuyo centro se abre como una herida. No se mencionaba crimen alguno, ni herencia, ni nombres. Y sin embargo, cada línea pesaba como si contuviera la confesión de algo atroz. Holmes no sonreía, pero sus dedos iban repasando cada frase como si acariciara las teclas de un piano silencioso. «Esto no es escritura para informar», murmuró, «sino para exculparse sin delatarse». Me incliné para leer de nuevo aquella expresión, una firma que sangra sin tinta. Comprendí entonces que no hablaba de papel ni de tinta. Hablaba de intención, y acaso de traición. Holmes plegó la carta con lentitud y murmuró: «La culpa, Watson, escribe más poesía que verdad, pero deja trazos». Y en ese instante supimos que debíamos leer no con los ojos, sino con la memoria. No era la primera vez que Holmes me conducía por el terreno resbaladizo de las dobles lecturas, pero rara vez las metáforas habían olido tan intensamente a advertencia. «Una alfombra mal tejida», decía Amelia Fairfax, «con un nudo que nadie debe deshacer». Yo, que no me preciaba de intérprete, empecé sin embargo a atar cabos. ¿Y si no hablaba de decoración, sino de testamentos? ¿Y si el tejido no era de lana, sino de cláusulas enredadas? Me atreví a compartir mi intuición con Holmes. Él no respondió de inmediato, pero cerró los ojos como hace cuando quiere aislar un pensamiento del resto del mundo. «Continúe, Watson», murmuró por fin. «Su razonamiento no es erróneo. Solo necesita aire». Me sentí entonces como un estudiante al que se le permite, por una vez, ver el esbozo detrás del método. Si había un testamento escondido, manipulado, desfigurado en su forma legal, aquel lenguaje críptico era la confesión más segura y más peligrosa. Amelia no nos hablaba, se defendía, de algo que ya había hecho. Esa tarde, ya de vuelta en el estudio de los Lavington, Holmes permaneció largo rato frente a la alfombra persa, como si ésta respirara por sí sola. No se movía ni hablaba, tan solo observaba. Yo, que comenzaba a comprender el alcance de lo insinuado en la carta, sentí cómo el tiempo se volvía denso, detenido entre los hilos del tapiz. Finalmente, Holmes se inclinó con lentitud, pasó la yema del dedo índice por uno de los bordes y extrajo del extremo un pequeño fragmento de costura que parecía haber sido rehecho con torpeza. «Observe, Watson», murmuró. «La asimetría no está en el dibujo, sino en la intención». Lo que para un ojo común sería apenas un error artesanal, para Holmes era un susurro incriminatorio. Con una navaja fina, deslizó la hoja bajo la costura y extrajo un pliego diminuto, doblado con precisión casi monástica. Era un anexo de testamento, fechado meses atrás, que modificaba por completo el destino de los bienes familiares. Firmado,
sí, pero con la letra de Horace Lavington. Y sin embargo, ese documento jamás había sido entregado al notario. Holmes lo sostuvo a contraluz, leyó en silencio, y luego lo devolvió a su escondite. Aún no, Watson. Aún no comprendí entonces que aquel documento no era una prueba, era un motivo, y que la alfombra no había sido solo escenario, sino cómplice. Amelia Fairfax no había ocultado un papel, había enterrado un destino. Holmes, en su acostumbrado tono seco, formuló entonces su hipótesis con la precisión de quien no especula, sino recuerda. Horace descubrió el cambio, tal vez no de inmediato, pero lo intuyó. Es probable que se sintiera observado, que adivinara las manos que habían tocado su legado sin su consentimiento, y entonces cometió el error fatal. Quiso hablar. Lo que ocurrió después ya no era, en términos estrictos, deducción, sino lógica emocional. Amelia Fairfax, temida, apartada, silenciosamente influyente, no podía arriesgarse a que su manipulación fuera revelada. El crimen, por tanto, no fue un arrebato, fue una defensa, un movimiento preventivo para preservar una falsedad antes de que se volviera verdad incómoda. Yo sentí un escalofrío, no por el crimen en sí, que ya había asumido como parte del misterio, sino por lo que implicaba su motivación. Matar no por odio, ni por codicia inmediata, sino para mantener en pie una estructura falsa, una genealogía inventada. El asesinato como conservadurismo, no como rebelión. Holmes cerró los ojos y musitó. Es curioso cómo algunos crímenes, Watson, nacen no de la pasión, sino del miedo a perder una mentira. Y en su voz no había juicio, sino algo más frío. Constatación. No dijimos más. El silencio de la sala parecía ahora contener el aliento de generaciones, porque había crímenes que eran actos únicos y otros, como este, que eran la culminación de décadas de secretos nunca confesados. Y la alfombra, testigo involuntario, volvía a guardar en sus hilos un documento y una muerte. Aquel amanecer en Baker Street tenía algo artificial, como si el día hubiese sido dispuesto no por la rotación terrestre, sino por la voluntad implacable de Sherlock Holmes. Recibí su nota breve pero precisa a las 6:15. Prepare té para 3 y asegúrese de que el salón esté en orden. L. vendrá con la alfombra. No pregunté nada. Uno no le pregunta a la tempestad por qué sopla. Nora Lavington llegó puntual, con la alfombra cuidadosamente enrollada y protegida. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una mezcla de expectativa y respeto. Mientras Holmes la ayudaba a entrar, su gesto era inusualmente cortés. Le indicó que tomara asiento y colocara la alfombra sobre la mesa baja, sin desplegarla aún. Yo conocía esa quietud en Holmes. No era cortesía, sino una forma de abrir el espacio para que la verdad acudiera por su propia voluntad. A veces, dijo, los objetos son más honestos que las personas. Y entonces, como si esperara a un cuarto invitado, Holmes volvió la cabeza hacia la puerta. Lo que ocurrió después fue tan inevitable como el caer de la última ficha. La puerta se abrió sin necesidad de anuncio. Una figura vestida de negro cruzó el umbral, silenciosa pero decidida. Amelia Fairfax. No parecía sorprendida por nuestra presencia, aunque sus ojos hicieron un rápido recorrido por el salón, midiendo posibilidades de escape, quizá, o simplemente asegurándose de que el juego aún estaba en su tablero. Lady Fairfax, murmuró Holmes sin levantarse. Su puntualidad es casi oriental. Ella no respondió. Solo avanzó lentamente hasta detenerse frente a la alfombra, como si fuera un altar al que había que rendir tributo o confesar un crimen. Yo percibí en sus manos, firmes, pero cerradas con fuerza, la clase de tensión que precede a una confesión o a una huida. Nora, mientras tanto, guardaba silencio, con la mirada fija en el tapiz. Holmes se inclinó levemente hacia adelante,
y con voz tan leve como una exhalación, añadió: «Ya estamos todos». Fue entonces cuando comprendí que aquella cita no era un encuentro, sino un cierre. Un telón final, y la alfombra aún intacta era el último personaje por hablar. Hay momentos en que el silencio actúa con mayor eficacia que el más afilado de los interrogatorios. Holmes permanecía inmóvil, las manos unidas sobre el regazo, observando a Lady Fairfax con una atención que no era mirada, sino disección. Yo, desde mi rincón, advertí el primer temblor en su cuello, esa contracción involuntaria que delata al rostro antes que la boca pronuncie cualquier palabra. Su respiración, breve pero contenida, buscaba disimular la conciencia de la amenaza inminente. Holmes no necesitaba hablar. Amelia se estaba revelando sola, segundo a segundo, en cada intento por mantener la compostura. Era la mirada de quien ya sabe que el telón cayó, pero se resiste a abandonar el escenario. No todos los rostros están hechos para el espejo, dijo finalmente Holmes. Algunos terminan confesando lo que el alma calla. Fue la primera fisura. Y a través de ella, la verdad empezó a filtrarse como agua entre piedras agrietadas. Holmes se incorporó sin apuro. Se acercó a la alfombra, examinándola con una concentración casi reverente, como si se tratara de una pieza arqueológica recién descubierta. Luego, con suma delicadeza, introdujo una pequeña navaja entre las costuras del borde izquierdo. El silencio era absoluto. Nora contenía el aliento. Amelia mantenía la mandíbula tensa, pero sus ojos la traicionaban. Observaban las manos de Holmes como si fueran el oráculo de un destino irreversible. Con un gesto casi ceremonial, Holmes extrajo de entre los hilos un sobre doblado varias veces. Lo abrió, leyó su contenido en silencio, y luego me lo pasó sin una sola palabra. Era un testamento, fechado con una semana de anterioridad a la muerte de Horace Lavington. En él, se nombraba a Jasper Lavington como único heredero del patrimonio, sin enmiendas, tachaduras ni firmas agregadas. El documento era claro, legal y profundamente incómodo. El hilo estaba teñido, murmuró Holmes, pero no de tinta, de intención. Amelia no habló. Solo se sentó con una lentitud calculada, como quien acepta finalmente que el suelo ya no sostendrá su mentira. Y sin embargo, aún faltaba una frase. La frase que pondría orden a todo. Holmes se volvió hacia Lady Fairfax. Su voz, aunque suave, atravesaba como un bisturí. Las alfombras no lloran, Lady Fairfax. Ella parpadeó una sola vez, como si la frase hubiera tenido el peso de una sentencia. No lloran, pero ocultan, continuó. Ocultan secretos, nombres, testamentos, pero no pueden suprimir la verdad, solo postergarla. Nora, pálida, bajó la mirada. Yo permanecía de pie, aún con el documento en la mano, y comprendí en ese instante que lo que habíamos presenciado no era un crimen de codicia, sino de control. Amelia no deseaba riqueza, deseaba silencio. Deseaba borrar la voz de Horace antes de que hablara. Holmes volvió a su asiento y encendió su pipa con un ademán casi mecánico. Las puestas en escena tienen un límite, dijo. Y cuando el decorado empieza a deshilacharse, incluso la actriz más hábil pierde su guión. Amelia no respondió, pero en su rostro ya no había máscara, solo una expresión desnuda, fatigada, humana. Un abismo que no se grita, se comprende. Amelia Fairfax se levantó sin ayuda. No dijo palabra, no derramó lágrima, no imploró excusa. Se dirigió a la puerta con paso recto, pero no altivo. Era la marcha de quien ha perdido una partida interior mucho antes que la exterior. Nora no intentó detenerla. Holmes tampoco.
Yo miré a mi amigo con leve asombro, pero su mirada me impidió hablar. No todos los culpables necesitan barrotes, me dijo más tarde. Algunos construyen su celda con cada decisión que toman. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana cuando la puerta se cerró tras ella. En la mesa, la alfombra seguía desplegada, abierta como una confesión forzada. Holmes volvió a mirar el testamento y lo colocó sobre la repisa, junto a su lupa. No dijo más. En aquel silencio, comprendí algo que quizá él ya sabía. Hay crímenes que no buscan sangre, sino sombra. Y a veces, cuando la sombra se hace demasiado densa, ni la culpa tiene fuerza para gritar. Nunca olvidaré el modo en que Amelia Fairfax fue conducida, apenas unas horas después de su salida de Baker Street. Ninguna sombra de agitación, ningún ademán que delatara desesperación. Cuando el inspector Lestrade la encontró en su residencia de Belgravia, estaba sentada en un sillón bajo la luz tenue de la tarde, con las manos juntas sobre el regazo y una expresión que no era resignación, sino una especie de quietud fatalista. «Supongo que el señor Holmes ha terminado de hilar su tapiz», fue lo único que dijo al verla llegar. Aquella frase, proferida con voz serena, contenía una ironía apenas perceptible, como si la detención fuera menos un castigo que una conclusión largamente anticipada. No opuso resistencia. Caminó con dignidad, sin queja ni defensa, como una actriz que, al acabar su última escena, abandona el escenario con la cabeza en alto. Fue entonces cuando comencé a comprender que la verdad, por sí sola, no humilla. Solo la mentira lo hace. Holmes había dispuesto la escena en nuestro salón como si se tratara de una exposición silenciosa. Sobre la mesa del centro, bajo la atenta mirada de Lestrade y la mía, descansaban 3 objetos, nada espectaculares en apariencia, pero cargados de un simbolismo fatal. La hebra rubia, atrapada entre los hilos de la alfombra oriental. La carta interceptada, escrita con apremio y plegada de manera irregular. Y, finalmente, el testamento oculto entre las costuras del borde, que tan meticulosamente Holmes había extraído horas antes. Amelia Fairfax, sentada frente a los objetos, no los miraba directamente. Su atención parecía enfocada más allá, como si el juicio ya se hubiese realizado en otro plano, invisible para nosotros. «No todas las armas tienen forma de puñal», murmuró Holmes, sin levantar la voz. «Algunas son silenciosas, suaves, incluso elegantes, pero matan igual». La señora Fairfax esbozó una leve sonrisa, sin burla, sin defensa. Era la sonrisa de quien ha sido alcanzado, no por la justicia, sino por el destino. Nadie le exigió confesión alguna. Lestrade, acaso por rutina, le pidió si deseaba declarar algo antes de ser conducida a Scotland Yard. Ella asintió, pero no para excusarse. Habló con una calma que resultaba incómoda. «No lo hice por mí», dijo. «Lo hice para preservar lo que él mismo había prometido proteger». Holmes no replicó. Yo sí, debo admitirlo. Sentí una punzada de desconcierto. ¿Se refiere a Horace Lavington? Ella asintió, con un leve movimiento de cabeza. Horace me juró que todo quedaría en silencio, que ciertas cosas no saldrían nunca a la luz. Rompió esa promesa con ese papel. Señaló el testamento. Y lo que se rompe, se corrige. Ningún temblor en su voz, ningún atisbo de pesar. Era una confesión no de culpa, sino de lógica, como si el crimen hubiera sido una simple consecuencia de una ecuación mal resuelta. Holmes cerró los ojos un instante. Aquella frialdad no le complacía, pero tampoco lo sorprendía. Yo, en cambio, sentí un frío más profundo que el de la lluvia invernal. Durante días se había asumido que la muerte de Horace Lavington fue provocada por un veneno exótico, sugerido por las trazas de una sustancia en su copa de vino. Pero Holmes
siempre desconfiado de lo evidente, había seguido otro hilo. No hubo veneno suficiente para matar a un gato, dijo aquella tarde, mirando fijamente a Lestrade. Pero sí, había restos de una resina narcótica en la bufanda de seda que usaba en las noches frescas. Me estremecí al oírlo. La bufanda, suave, elegante, sin sospecha alguna, había sido el instrumento. Fue empapada en una mezcla de cloroformo y opiáceos orientales. Bastó con presionarla sobre su rostro mientras dormía. La muerte fue silenciosa, sin lucha, sin marcas. Un crimen casi piadoso, si tal palabra puede usarse. Amelia no reaccionó. Tal vez ya conocía el mecanismo. Tal vez lo había soñado tantas veces que el relato no era revelación, sino memoria. Holmes, por su parte, no buscaba su reacción. Su voz no juzgaba, solo nombraba. Como si, al dar nombre al método, lograra arrancarlo del reino de las sombras. La teatralidad del crimen había sido una de sus máscaras más sutiles. Holmes lo señaló con claridad mientras pasaba las yemas de sus dedos por el borde de la copa en la que, presuntamente, se había encontrado el veneno. ¿Por qué usar un narcótico ineficaz?, preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Porque no importaba que fuera eficaz, solo debía parecerlo. Cada detalle, desde la copa hasta el matiz oriental de la sustancia, estaba diseñado no para engañar a la ciencia, sino a la mirada superficial. El tipo de muerte que sugiere misterio, lejanía, exotismo. Algo que remita a leyendas de arsenales persas o pócimas perdidas. Era una escena, Watson, añadió, y como toda escena, debía distraer del acto central. Comprendí entonces que el crimen no había sido cometido solo con astucia, sino con estética. No se trataba de ocultar la culpa, sino de transformarla en espectáculo, de manera que quien lo descubriera se sintiera fascinado, no horrorizado. Una crueldad doble, la del asesinato y la del maquillaje que lo embellece. Holmes se levantó del sillón con un movimiento pausado, casi litúrgico. Su mirada, al posarse sobre Amelia Fairfax, no mostraba condena ni satisfacción, sino una especie de tristeza resignada. «El telón ha caído», dijo con suavidad. «No hay más público, no hay ovación, solo queda el vacío detrás de los bastidores». Amelia no desvió la mirada. Se mantuvo erguida, digna en su derrota, como una actriz que conoce el valor del silencio final. Holmes se volvió hacia Lestrade y asintió. No hizo falta decir más. Mientras la acompañaban fuera del salón, sentí que algo se deshilachaba dentro de mí. No era solo la resolución del caso. Era la conciencia de haber presenciado algo más profundo que un crimen, la desesperación disfrazada de elegancia, el amor transformado en censura. Holmes se acercó a la repisa, donde el testamento aún reposaba. «La justicia», murmuró, «no siempre se encuentra en los tribunales. A veces, aparece en el momento exacto, en que el telón cae». Y entonces no hubo más palabras. Solo el crujido de la puerta cerrándose tras ella. El reloj de la repisa marcaba las 7 cuando regresamos a Baker Street. Afuera, la ciudad proseguía su agitación con la indiferencia propia de lo eterno. Pero dentro del apartamento, el silencio se instaló como una niebla discreta. Holmes se sentó sin pronunciar palabra, como si el peso de lo revelado aún flotara entre las paredes. Me dejé caer en el sillón frente a la chimenea, donde el fuego menguaba en un resplandor de brasas lentas. Cerré los ojos por un instante. La figura de Amelia Fairfax, envuelta en luto y mentira, aún desfilaba por mi memoria con esa compostura que resultaba más inquietante que cualquier muestra de desesperación. Y sin embargo, en ese momento de aparente serenidad, comprendí que el verdadero impacto no residía en el crimen, sino en los hilos invisibles que lo habían sostenido tanto tiempo. Holmes no hablaba.
No era necesario. Su silencio no era vacío, sino análisis en marcha. A veces, el fin de un caso no trae alivio, sino una nueva forma de inquietud. Y esa noche, el silencio no cerraba, sino que abría. Holmes, con la parsimonia de un sacerdote desgranando letanías, extrajo de su bolsillo una pequeña muestra del tapiz, una esquina, apenas más grande que una postal, con el borde todavía cosido de forma imperfecta. La colocó bajo su lupa, como si aguardara de ella una confesión postergada. Observé su rostro con atención. No era la mirada del cazador satisfecho, sino la del filósofo que ha confirmado una sospecha antigua, que todo, incluso el mal, deja rastros, por diminutos que sean. No por hermosa, murmuró Holmes sin apartar los ojos. Una alfombra deja de ser cómplice. Yo recordaba cómo ese mismo fragmento había pasado desapercibido en nuestra primera visita. Un rincón ligeramente húmedo, de color alterado, pero entonces sin significado. Ahora, en cambio, encerraba todo. No era ya una tela, era un documento. Holmes continuaba en su escrutinio, y el silencio de la habitación no era inmóvil, sino expectante. A veces, lo he comprobado 1000 veces junto a él, los objetos no se revelan al primer vistazo. Necesitan ser mirados desde el lugar exacto donde la verdad empieza. Holmes dejó finalmente la lupa y apoyó el fragmento sobre el escritorio. No hablaba a mí, ni a nadie en particular, pero sus palabras, pronunciadas con tono sereno, parecían dirigirse al aire que nos rodeaba. Las pruebas no mienten, solo esperan a que alguien las escuche. Reflexioné en silencio. ¿Cuántas veces habíamos sido testigos de esa verdad inquebrantable? Mientras los hombres argumentan, manipulan, dramatizan o callan, los objetos esperan, con paciencia mineral, su momento para hablar. La alfombra no había fingido. No se había defendido ni acusado. Simplemente había estado allí. Había sido pisada, doblada, desplegada y finalmente desenmascarada. Holmes se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si nada hubiera ocurrido. Y quizá, para Londres, nada había pasado. Pero para nosotros, y para la justicia, una hebra, un doblez y una humedad bastaban. Porque las pruebas, como los secretos, no envejecen. Solo esperan al ojo adecuado. Y Holmes, por fortuna, poseía ese ojo. Fue entonces cuando me descubrí reviviendo aquel momento casi ridículo, en apariencia sin importancia, cuando incliné la rodilla para tocar la alfombra y mis dedos notaron la humedad. Una esquina, solo eso. Pero en ese instante, sin saberlo, habíamos tocado el borde de una trama cuidadosamente hilvanada. Holmes, que parecía absorto en otro plano del pensamiento, giró apenas la cabeza hacia mí. «Ningún crimen es perfecto, Watson», dijo con tono calmo. «Solo hay criminales que creen que lo es». La frase resonó en mí como una sentencia de vieja escuela. ¿Cuántas veces nos habíamos enfrentado a casos donde la presunción de perfección resultaba ser el talón de Aquiles? Y aquí, en esta ocasión, no fue una confesión, ni una reacción emocional, ni una huella. Fue una gota, una humedad sin explicación. Recordé cómo Amelia, con su compostura intachable, había negado la necesidad de desplegar la alfombra. Y ahora comprendía por qué. Porque la perfección, como la mentira, se deshace siempre en los márgenes. Holmes volvió a su sillón con un leve suspiro, encendió su pipa y dejó que el humo ascendiera con la lentitud de una despedida. No hubo brindis, ni resumen glorioso, ni siquiera una frase de satisfacción. La habitación se impregnó de esa atmósfera que solo se da cuando todo ha sido dicho, pero mucho queda aún por entender. Yo permanecí en silencio, contemplando las brasas, y comprendí que para Holmes el cierre de un caso no era motivo de regocijo,
sino de restauración del equilibrio. Un rompecabezas armado no trae júbilo, sino reposo. El humo envolvía los libros, el violín, la lupa, como si agradeciera a cada objeto su participación. En ese teatro sin público, sin aplausos, se había hecho justicia. No hubo celebración, solo un leve asentir de cabeza y el silencio. Un silencio tan elocuente como cualquier palabra. Al cerrar mi cuaderno esa noche, pensé en el modo en que ciertos crímenes, lejos de dejar heridas abiertas, se disuelven como humo entre los pliegues de la memoria. La alfombra, ya enrollada de nuevo y enviada como prueba judicial, había cumplido su ciclo. Lo que en otro tiempo fue adorno y testigo, ahora era reliquia de una farsa. Pero no toda mentira deja cicatriz. Algunas, como este crimen, simplemente se deshacen. Quizá dentro de unos años, al releer estas líneas, no recuerde cada detalle, ni el rostro de Lady Fairfax, ni la textura exacta del tapiz. Pero sí recordaré la quietud. El momento en que Holmes, sin levantar la voz, deshizo una telaraña tejida con cálculo y vanidad. Porque hay crímenes ruidosos y otros que se retiran sin huella. Este último fue como el polvo fino. Se alzó, brilló un instante y desapareció entre los pliegues del tiempo. Hay crímenes que no dejan huella, salvo en la memoria de quienes los contemplan de cerca. En la quietud de Baker Street, mientras el humo de la pipa de Holmes se disuelve lentamente en el aire, me pregunto si la justicia siempre se mide por lo evidente, o si, como ciertas promesas rotas, vive en lo que nunca se dice. Algunas verdades no rugen, apenas susurran, como pasos olvidados en la alfombra de una sala antigua. ¿Crees que Amelia actuó por amor, por orgullo o por algo aún más oscuro? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, si alguna palabra encendió una duda o un recuerdo, te invito a compartirla con quien aprecia los misterios que se revelan en silencio. Dale like, deja tu reflexión y suscríbete para más enigmas envueltos en elegancia y sombra.